José José, el disco inédito que apareció de la nada. ¿De dónde vino? Miguel Ángel Martínez, un hombre de aproximadamente 40 años, miraba con nostalgia la tienda de discos, el Rincón Musical. Había crecido allí, viendo cómo su abuelo despachaba discos de vinilo a clientes que ahora eran más viejos o tristemente ya no estaban en este mundo. La tienda estaba ubicada en la colonia Roma, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México. El aire olía a antigüedad. Las estanterías de madera, que alguna vez habían sido barnizadas de un color caoba brillante, ahora lucían desgastadas. Habían pilas de discos por todas partes, listos para ser catalogados y vendidos. Miguel Ángel se puso sus guantes blancos como una especie de ritual previo a tocar las reliquias musicales y abrió una caja de cartón marrón que había adquirido en un mercado de pulgas el fin de semana anterior. Estaba lleno de vinilos, algunos con sus fundas deterioradas por el paso del tiempo. Pero en ese momento, mientras hurgaba entre las pilas de viejos discos de rancheras, boleros y rock clásico, sus dedos tocaron algo inusual. Era un álbum envuelto en terciopelo negro, algo poco común. Sacó el disco con cuidado y miró la cubierta. Lamentos del alma, decía en letras doradas y debajo, José José. Como un devoto admirador del príncipe de la canción, estaba seguro de que no existía ningún álbum con ese nombre en la discografía oficial del artista. Su pulso se aceleró. Algo le decía que estaba a punto de descubrir un tesoro desconocido o quizá algo más siniestro. Miguel Ángel colocó el disco en la tornamesa Technics SL1200 que había pertenecido a su abuelo. Esta pieza de equipo vintage todavía funcionaba como el primer día. Ajustó la aguja con delicadeza sobre el primer surco del vinilo negro y brillante. Las primeras notas musicales llenaron el aire, rebotando en las paredes llenas de recuerdos y nostalgia. Pero a medida que la voz de José José comenzó a cantar, algo cambió en la atmósfera en la tienda. La voz era inconfundible, pero las palabras que cantaba no eran las típicas letras de amor y desamor que el cantante solía interpretar. Eran más oscuras, llenas de pesadumbres y dolor. Cada nota parecía arrastrarse por el aire como una especie de bruma negra, llena de tristeza insondable. Miguel Ángel se sintió aterrado, pero no podía dejar de escuchar. Cada palabra penetraba más y más profundo en su mente, como si algo estuviera intentando comunicarse con él a través de las sombrías melodías. Por un momento le pareció ver un rostro en el reflejo del cristal de la ventana de la tienda, un rostro lleno de sufrimiento y desesperación. Parpadeó y el rostro desapareció. Sacudiendo la cabeza como intentando despertar de un mal sueño, levantó la aguja del disco y se quedó mirando la cubierta del álbum, preguntándose qué clase de abismo había abierto. Esa noche, Miguel Ángel apenas pudo dormir. Los ecos de las siniestras melodías se quedaron en su mente, como fantasmas que se negaban a partir. Al día siguiente, buscó el número de teléfono de un viejo amigo y colega, Alejandro Mendoza, un periodista especializado en música que trabajaba para una reconocida revista de entretenimiento. Alejandro, con sus gafas de montura gruesa y su eterno bloc de notas, llegó a la tienda con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Un álbum inédito de José José?, preguntó casi riéndose. Esto debe ser una especie de broma o una estafa muy elaborada. Miguel Ángel lo llevó a la trastienda, donde aún permanecía la tornamesa. Puso el disco y, al igual que la primera vez,
la tienda se llenó de esta atmósfera pesada y lúgubre. Alejandro se quedó en silencio, su rostro se tornó serio y cuando la voz de José José comenzó a cantar, sus ojos se abrieron de par en par. Esto no es natural, murmuró. Ambos sabían que necesitaban ayuda y el único en quien podrían pensar era don Fernando Solís, un productor musical ya retirado que había trabajado en algunos de los álbumes más famosos de José José. Don Fernando vivía en una casa antigua llena de memorabilia musical en Coyoacán, llevando consigo el álbum envuelto en una bolsa de plástico, como si fuera una pieza de evidencia criminal. Don Fernando les abrió la puerta, sus ojos brillantes ocultos detrás de una espesa capa de lentes. Cuando vio el álbum, palideció. Esto es algo que nunca debió salir a la luz, dijo, su voz temblorosa, y luego les contó la historia. Ese álbum había sido grabado durante una etapa oscura en la vida de José José. El cantante había estado lidiando con problemas emocionales y de salud, y el estudio se convirtió en una especie de refugio. Don Fernando parecía tambalearse mientras recordaba. Las sesiones de grabación de Lamentos del Alma fueron perturbadoras. Cosas extrañas comenzaron a suceder en el estudio. Las luces parpadeaban sin razón, el equipo de grabación fallaba constantemente y la temperatura de la habitación fluctuaba drásticamente. Pero lo más espeluznante era cómo se comportaba José. Él nunca fue el mismo después de empezar ese álbum. Miguel Ángel y Alejandro se miraron inquietos, sintiendo como el aire se volvía más denso. José dijo que las canciones venían a él en sueños, que eran como mensajes de otra dimensión. Estaba obsesionado, trabajaba hasta altas horas de la madrugada y su voz en esas grabaciones no parecía completamente humana. Era como si algo más estuviera cantando a través de él. Los dos amigos se despidieron de don Fernando, prometiendo mantener en secreto el álbum y buscar una forma de destruirlo. Pero esa misma noche, don Fernando desapareció sin dejar rastro. La policía encontró la casa en completo desorden, como si alguien o algo estuviera buscando algo desesperadamente. El álbum Lamentos del Alma era el único objeto que faltaba. La vida de Miguel Ángel y Alejandro comenzó a desmoronarse. Las sombras no solo lo perseguían en sueños, sino también en la realidad. Un día, Miguel Ángel recibió una llamada. Era Alejandro. Y sonaba más asustado que nunca. Miguel, la sombra está aquí. La llamada se cortó abruptamente. Cuando Miguel Ángel llegó al departamento de Alejandro, lo encontró completamente vacío, como si nadie hubiera vivido allí. Decenas de años han pasado desde estos eventos y Miguel Ángel ha pasado el resto de su vida intentando entender y advertir a otros sobre el poder de Lamentos del Alma. Dejó grabadas todas sus experiencias en una serie de cintas de cassette, esperando que alguien las encuentre y entienda la verdad detrás de este álbum inédito. Aunque la desaparición de Alejandro y don Fernando nunca se resolvió, las sombras que rodean a Lamentos del Alma siguen tan presentes como siempre, acechando en las profundidades de la música y la memoria, recordatorios permanentes de que hay cosas en este mundo que son mejor dejarlas en el olvido. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.